Marido humilla a su esposa y le da un sobre. Divórciate ya. Pero no esperaba su respuesta. El aroma del mole poblano llenaba la cocina de la casa en Polanco, mientras Elena Herrera removía cuidadosamente la salsa en la olla de barro que había heredado de su abuela. Sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico, se movían con la precisión de quien ha perfeccionado cada gesto a través de la repetición. A sus 38 años, Elena conservaba la belleza serena que había cautivado a Ricardo 15 años atrás, aunque ahora sus ojos cafés reflejaban una fatiga que iba más allá del cansancio físico. «Mamá, ¿ya está lista la comida?», preguntó Sofía, su hija de 14 años, asomándose por la puerta de la cocina. La adolescente tenía los mismos ojos expresivos de su madre, pero en ellos brillaba aún la inocencia que Elena sentía haber perdido hacía tiempo. «Casi, mi amor. Ve a decirle a tu hermano que se lave las manos. Tu papá no tardará en llegar», respondió Elena, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La casa en Polanco era el símbolo perfecto del éxito de Ricardo. 3 plantas, jardín impecable y una decoración que había sido tema de conversación en las revistas de arquitectura. Elena había supervisado cada detalle de la construcción y el diseño, pero ahora se sentía como una extraña en su propio hogar. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que Elena enderezara inconscientemente la espalda. Los pasos de Ricardo resonaron en el mármol del recibidor, seguidos por su voz hablando por teléfono. Siempre por teléfono. A los 42 años, Ricardo mantenía la prestancia que lo había convertido en un hombre exitoso, pero había algo en su mirada que Elena no reconocía, una dureza que antes no existía. «¿Qué tal tu día?», preguntó Elena, secándose las manos con el delantal. Ricardo apenas la miró mientras se aflojaba la corbata. «Pesado, como siempre. ¿Ya está la cena?». «Sí, hice mole poblano, como te gusta». «Perfecto, voy a cambiarme». «Ah, y Elena», se detuvo en la puerta. «Mañana viene mi hermana Carmen con su esposo. Quiero que prepares algo especial». Elena asintió, aunque por dentro suspiró. Carmen, la hermana menor de Ricardo, siempre había sido un tema delicado. Casada con un médico cirujano, Carmen trabajaba como arquitecta y nunca perdía oportunidad de hacer comentarios sutiles sobre el hecho de que Elena hubiera dejado su carrera para dedicarse al hogar. «¿Algo en especial que quieran comer?», preguntó Elena. «No sé, tú decides. Para eso estás aquí, ¿no?». La respuesta de Ricardo fue lanzada con una indiferencia que cortó como navaja. Elena sintió el familiar nudo en el estómago que se había vuelto su compañero constante en los últimos meses. ¿Cuándo había comenzado Ricardo a hablarle así? ¿Cuándo había dejado de ser su compañera para convertirse en simplemente la que está ahí? «Papá, ¿vienes a cenar?». La voz de Diego, su hijo de 11 años, interrumpió el momento incómodo. El niño apareció en la cocina, con su uniforme escolar arrugado y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Claro, campeón. Déjame cambiarme y bajo». Ricardo se dirigió a su hijo con una calidez que Elena no había recibido en semanas. Mientras Ricardo subía las escaleras, Elena terminó de preparar la mesa. La rutina era siempre la misma. Platos de talavera, servilletas de lino, vasos de cristal cortado. Todo tenía que estar perfecto. Ricardo era muy exigente con estos detalles, especialmente desde que había comenzado a escalar posiciones en la empresa. «Mamá, ¿estás bien?». Sofía había regresado a la cocina y observaba a su madre con preocupación. «Sí, mi amor, solo estoy cansada. Es que últimamente papá está muy raro. Y tú también». Elena se acercó a su hija y le acarició el cabello. «Son cosas de adultos, Sofía. No te preocupes». Pero Elena sabía que no podía engañar a su hija. Sofía era observadora, como todas las mujeres de la familia Herrera.
Había heredado esa capacidad de leer entre líneas, de percibir las corrientes subterráneas que mueven las relaciones humanas. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Ricardo comía en silencio, revisando constantemente su teléfono. Diego intentaba contar sobre su día en la escuela, pero las respuestas monosilábicas de su padre fueron apagando gradualmente su entusiasmo. «El mole está delicioso, mamá», dijo Diego, tratando de llenar el silencio. «Gracias, mi amor». «Está bien», añadió Ricardo sin levantar la vista del teléfono. Aunque le falta un poco de sal, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la crítica en sí, sino la forma despectiva en que la había dicho, como si fuera una empleada que no había cumplido con sus expectativas. «Mañana puedo ajustar la sazón», respondió con voz controlada. «Sí, hazlo, y asegúrate de que la casa esté impecable para cuando llegue Carmen. Ya sabes cómo es». Elena sabía exactamente cómo era Carmen: crítica, perfeccionista y con una habilidad especial para encontrar defectos donde otros veían perfección. La hermana de Ricardo tenía la costumbre de llegar a la casa y hacer un inventario silencioso de todo: la limpieza, la decoración, la comida y especialmente el comportamiento de Elena. Después de la cena, mientras Elena lavaba los platos, Ricardo se encerró en su estudio. El sonido de su voz, hablando por teléfono, se filtraba por debajo de la puerta. Elena había aprendido a distinguir entre sus llamadas de trabajo y sus conversaciones personales. Últimamente, había notado que algunas de sus llamadas tenían un tono diferente, más íntimo, más cálido del que usaba con ella. A las 10 de la noche, Elena subió a su habitación. Ricardo seguía en el estudio y ella sabía que no subiría hasta muy tarde. Se había vuelto su patrón. Él trabajaba hasta altas horas, ella se dormía sola y por las mañanas apenas se cruzaban mientras él se preparaba para ir a la oficina. Elena se sentó frente al tocador y se observó en el espejo. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo más profundo. Una especie de vacío que había crecido lentamente, como una sombra que se alarga al atardecer. ¿Cuándo había comenzado a sentirse invisible en su propia vida? ¿Cuándo había dejado de ser Elena Herrera para convertirse simplemente en la esposa de Ricardo? Se acordó de sus días en la universidad cuando estudiaba administración de empresas. Era brillante, ambiciosa, llena de planes. Había conocido a Ricardo en una conferencia sobre negocios internacionales y él había quedado fascinado por su inteligencia y su pasión por los proyectos empresariales. «Podría ser una ejecutiva increíble», le había dicho Ricardo durante uno de sus primeros encuentros. «Tienes todo lo que se necesita: inteligencia, carisma, visión estratégica». Elena había creído en esas palabras. Había creído que Ricardo valoraba su mente, sus ambiciones, sus sueños. Pero después de la boda, sutilmente, las cosas habían comenzado a cambiar. El sonido de la puerta del estudio abriéndose la sacó de sus pensamientos. Ricardo subía las escaleras con pasos pesados. Elena fingió estar leyendo cuando él entró al dormitorio. «¿Todavía despierta?», preguntó Ricardo, comenzando a desvestirse. «Sí, estaba terminando este artículo». Ricardo no preguntó qué artículo ni mostró ningún interés. Se metió en la cama y tomó su teléfono para revisar sus emails una vez más. «Ricardo», Elena se armó de valor. «¿Podemos hablar?». «¿Sobre qué?». Su voz sonaba cansada, impaciente. «Sobre nosotros. Siento que ya no nos comunicamos como antes». Ricardo suspiró profundamente, como si la conversación fuera una molestia más en su día. «Elena, estoy muy cansado. Puede ser mañana». «Siempre estás cansado. Siempre es mañana». «¿Qué quieres que haga?». «Tengo una empresa que manejar, responsabilidades, presión. No todos tenemos el lujo de estar en casa todo el día». La palabra lujo cayó como una bofetada. Elena sintió que la sangre se le subía a las mejillas.
¿Lujo? ¿Crees que estar en casa todo el día es un lujo? No empecemos con esto, Elena. Tú decidiste dejar tu trabajo. Nadie te obligó. Decidí dejarlo porque tú dijiste que era lo mejor para la familia, porque tú necesitabas apoyo para tu carrera. Y te agradezco eso, pero no actúes como si fueras una víctima. Tienes una casa hermosa, no te falta nada, los niños están bien cuidados, muchas mujeres matarían por tener tu vida. Elena se quedó callada, no porque no tuviera que responder, sino porque se dio cuenta de que Ricardo realmente creía lo que estaba diciendo. En su mente, él era el proveedor generoso y ella era la beneficiaria que debía estar agradecida. Solo quiero que pasemos tiempo juntos, murmuró Elena. Que hablemos como antes. Hablamos todos los días. Hablamos de logística, de la casa, de los niños, de tus compromisos, pero no hablamos de nosotros, de cómo nos sentimos, de nuestros sueños. Ricardo apagó el teléfono y se volteó hacia ella. En sus ojos había una expresión que Elena no había visto antes: hastío. Elena, ya no somos unos chavos, tenemos responsabilidades. Los sueños están bien cuando eres joven, pero llegamos a una edad donde hay que ser prácticos. Yo no siento que tenga que enterrar mis sueños por ser práctica. ¿Cuáles sueños? ¿Trabajar en una oficina? ¿Pelear con el tráfico todos los días? ¿Lidiar con jefes y subordinados? Créeme, no te estás perdiendo de nada. Elena se quedó mirando el techo. La conversación había terminado, como siempre, con Ricardo, minimizando sus sentimientos y dando por cerrado el tema. Buenas noches, dijo Ricardo dándole la espalda. Buenas noches, respondió Elena, aunque sabía que no dormiría bien. La mañana siguiente llegó con el sonido del despertador a las 6. Elena se levantó automáticamente. Preparó café, desayuno para los niños y la ropa de Ricardo. La rutina funcionaba como un reloj suizo, pero cada movimiento se sentía mecánico, vacío. Buenos días, murmuró Ricardo mientras se servía café. Buenos días, ¿cómo dormiste? Bien, respondió sin mirarla, revisando su teléfono. Los niños bajaron corriendo, llenos de energía matutina. Elena los ayudó a desayunar, les preparó sus mochilas y se aseguró de que tuvieran todo lo necesario para el día. «Mamá, ¿puedo ir a casa de Mariana después de la escuela?», preguntó Sofía. «Sí, pero que te recojan antes de las 6. Yo también quiero ir a casa de un amigo», dijo Diego. «Hoy no, mi amor. Vienen tus tíos y quiero que estés aquí». Ricardo levantó la vista por primera vez. «Sí, se van a quedar a cenar. Asegúrate de que todo esté perfecto». Después de que Ricardo se fue al trabajo y los niños a la escuela, Elena se quedó sola en la casa. El silencio era abrumador. Caminó por las habitaciones perfectamente arregladas y se sintió como un fantasma en su propio hogar. Se dirigió a la cocina para planear la cena de esa noche. Carmen era exigente, y Elena sabía que cualquier detalle imperfecto sería notado y comentado. Decidió preparar cochinita pibil, un platillo que había perfeccionado con los años. El resto del día transcurrió en preparativos. Elena limpió, cocinó, arregló la casa y se aseguró de que todo estuviera perfecto. A las 5 de la tarde se dio una ducha y se vistió con cuidado. Escogió un vestido azul marino que sabía que le quedaba bien, se maquilló sutilmente y se peinó en un chongo elegante. A las 7 en punto, Carmen y Gonzalo tocaron la puerta. Carmen llegó impecablemente vestida, con un traje sastre color crema. Gonzalo, un hombre de 45 años, con aire distinguido, la saludó cordialmente. «Elena, querida, ¿cómo estás?». Carmen la besó en la mejilla con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Elena los guió a la sala, donde Ricardo ya había servido whisky para los hombres y vino para las mujeres. La conversación comenzó con temas generales: el trabajo, los niños, las últimas noticias. «¿Y tú qué tal, Elena? ¿Cómo te va con la casa?».
Carmen tenía esa habilidad especial para hacer que las actividades domésticas sonaran como una ocupación menor. Bien, siempre hay mucho que hacer, seguramente. Aunque me imagino que con los niños ya grandes tienes más tiempo libre. Elena sintió el familiar nudo en el estómago. Bueno, Diego todavía requiere mucha atención, y Sofía también tiene muchas actividades. Claro, claro. Pero me refiero a tiempo para ti, para hacer cosas que te gusten. ¿Cómo qué? Carmen no iba a dejarlo pasar. Elena se quedó callada por un momento. ¿Qué actividades tenía? Leer algunas revistas, ver ocasionalmente alguna película, cocinar, nada que sonara interesante o importante. Lectura principalmente y cocina experimental. Ah, qué interesante. Yo la verdad no sé cómo hacen las mujeres que se dedican solo a la casa. Yo me volvería loca sin mi trabajo. El comentario fue como una navaja envuelta en seda. Carmen había logrado su objetivo, hacer que Elena se sintiera inadecuada sin decir nada directamente ofensivo. Cada quien tiene sus prioridades, intervino Gonzalo, notando la tensión. Por supuesto, sonrió Carmen. Yo respeto mucho a las mujeres que se dedican al hogar. Es una labor muy noble. Elena conocía el código. Noble era otra forma de decir menos importante. La cena transcurrió con Elena moviéndose entre la cocina y el comedor, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Carmen elogió la cochinita pibil, pero no sin antes mencionar que había probado una versión auténtica en un restaurante exclusivo de Mérida. Está deliciosa, Elena, aunque quizás un poquito seca, pero está muy buena, dijo Carmen con esa sonrisa que hacía que sus cumplidos sonaran como críticas. Durante el resto de la cena, Carmen y Ricardo dominaron la conversación, hablando de temas laborales, de personas que Elena no conocía. Elena se sintió cada vez más invisible, como si fuera una espectadora en su propia casa. ¿Sabes, Elena? Carmen se dirigió a ella. Mi prima Leticia acaba de abrir un salón de belleza. Está buscando a alguien que le ayude con la administración. Trabajo de medio tiempo, perfecto para una madre de familia. Elena sintió que se le subía la sangre a la cabeza. Carmen estaba ofreciéndole trabajo como si fuera un favor, como si Elena fuera una mujer necesitada que requería caridad. Gracias, pero no estoy buscando trabajo en este momento, respondió Elena con toda la dignidad que pudo reunir. Ah, claro. Tienes mucho que hacer aquí, aunque ya sabes, nunca está de más tener un ingreso propio. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? La pregunta salió antes de que Elena pudiera detenerla. Carmen sonrió con esa expresión que Elena había llegado a detestar. Ay, Elena, no te pongas así. Solo digo que en estos tiempos todas las mujeres deberían tener cierta independencia económica. Nunca se sabe qué puede pasar. Las palabras de Carmen cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de tensión. Ricardo se volteó hacia ellas con una expresión de fastidio. Carmen, no empieces con esas ideas, dijo Ricardo con tono cortante. Elena está perfectamente bien como está. Por supuesto, hermano, no quise decir nada malo, pero el daño estaba hecho. Elena se sintió humillada, no solo por Carmen, sino por Ricardo, que había hablado de ella como si fuera una niña que necesitaba protección. Cuando finalmente Carmen y Gonzalo se despidieron, Elena se sintió exhausta. Había logrado sobrevivir a la velada, pero se sentía como si hubiera perdido una batalla importante. Bueno, creo que salió bien, dijo Ricardo mientras Elena comenzaba a recoger los platos. ¿Salió bien? Elena no pudo contener la pregunta. Sí, Carmen y Gonzalo parecieron contentos. Gonzalo está muy interesado en la inversión. Elena se quedó callada. Para Ricardo, la velada había sido exitosa porque había logrado sus objetivos de negocios. No le importaba que su esposa hubiera sido humillada en su propia casa. Elena, ¿puedes apurarte con los platos? Tengo que revisar unos documentos antes de dormir. Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena había pasado todo el día preparando la cena.
Había sido menospreciada por Carmen, ignorada por Ricardo, y ahora le pedían que se apurara como si fuera la empleada doméstica. ¿Puedes apurarme?, repitió Elena, con una voz que no reconocía como suya. Sí, es tarde y tengo trabajo que hacer. Elena se quedó inmóvil, con un plato en las manos. Algo estaba cambiando dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, pero que ahora comenzaba a despertar. «Ricardo», dijo con voz temblorosa, «¿cuándo dejaste de verme como tu esposa para verme como tu empleada?» Ricardo se detuvo en seco. «¿Qué? Me hablas como si fuera tu sirvienta, como si mi único propósito fuera mantener tu casa funcionando. Elena, estás exagerando. Solo te pedí que te apuraras». «No, Ricardo, no estoy exagerando. Llevo meses sintiéndome invisible en mi propia casa. Llevo meses escuchando cómo me hablas como si fuera una molestia. ¿Sabes qué? Estás siendo dramática. Estoy cansado, tengo trabajo que hacer y no tengo tiempo para estas escenas». Ricardo se dirigió hacia las escaleras, pero Elena lo detuvo con su voz. «No me des la espalda, Ricardo. Estoy hablando contigo». «¿Qué quieres que te diga, Elena? ¿Que eres una santa por lavar platos? ¿Que eres una heroína por cocinar? Es tu trabajo, es lo que haces». «¿Mi trabajo? ¿Ser tu esposa es mi trabajo?» «No, ser ama de casa es tu trabajo. Que resulta que eres mi esposa es otra cosa». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ricardo había verbalizado lo que ella había estado sintiendo durante meses. Para él, ella era simplemente alguien que mantenía su casa funcionando. «¿Cuándo dejaste de amarme, Ricardo?». La pregunta salió como un susurro, pero resonó en el comedor como un grito. Ricardo se volteó hacia ella y por primera vez en meses, Elena vio algo parecido a una emoción real en sus ojos. Pero no era amor. Era cansancio, fastidio, y algo que Elena tardó un momento en identificar. Desprecio. «Elena, no empecemos con esto. Estoy cansado, tú estás cansada, y mañana tenemos que levantarnos temprano. No me cambies el tema. Te pregunté cuándo dejaste de amarme». Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «Mira, Elena, el amor cambia. Maduramos. Tenemos responsabilidades. No podemos seguir siendo los mismos románticos de hace 15 años. ¿Cambiar significa despreciar? ¿Madurar significa tratarme como si fuera invisible? No te trato como si fueras invisible. Te hablo todos los días, te pregunto sobre los niños, sobre la casa. Me hablas como si fuera tu asistente, como si mi único valor fuera mantener tu vida organizada». Ricardo se quedó callado por un momento. Elena pudo ver que estaba luchando con algo internamente. «¿Sabes qué es lo que pasa, Elena?», dijo finalmente, con una voz más fría de lo que Elena había escuchado jamás. «El problema es que tú no has crecido. Sigues siendo la misma mujer que conocí hace 15 años. Yo he evolucionado, he construido una carrera, he logrado cosas. Tú sigues siendo la misma». Las palabras golpearon a Elena como puñetazos. Sintió que se quedaba sin aire, que el piso se movía bajo sus pies. ¿La misma? ¿Crees que no he cambiado? ¿Crees que criar a tus hijos, mantener tu casa, apoyar tu carrera no me ha cambiado? Eso no es crecer, Elena. Eso es mantenimiento. Yo estoy construyendo algo más grande. Elena se aferró al respaldo de una silla para no caerse. ¿Mantenimiento? ¿Nuestra familia es mantenimiento? No, nuestra familia es importante. Pero tú te has vuelto predecible. Siempre igual, siempre con los mismos temas, siempre con las mismas preocupaciones. Predecible porque me preocupo por nuestros hijos, predecible porque mantengo nuestro hogar, predecible porque ya no me sorprendes, porque ya no tienes nada nuevo que decir, porque cuando llego a casa sé exactamente lo que vas a preguntarme, exactamente lo que vamos a hablar, exactamente cómo va a ser la velada.
Elena sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No era solo su corazón, era su identidad, su sentido de valor, su comprensión de quién era y qué significaba. Ricardo, susurró, ¿realmente crees eso? Sí, respondió él sin dudar. Y creo que tú también lo sabes. Por eso estás tan frustrada, porque te has dado cuenta de que tu vida no va a ningún lado. Elena se quedó inmóvil, procesando las palabras más crueles que había escuchado en su vida. Y venían del hombre que había jurado amarla para siempre. Mi vida no va a ningún lado, repitió lentamente, porque la dediqué a la tuya. Nadie te pidió que hicieras eso. Tú me lo pediste, cada día, con cada decisión, con cada sacrificio que me pedías hacer. Ricardo se acercó a ella y Elena vio algo peligroso en sus ojos. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta, Elena? Que actúes como víctima, que no te hagas responsable de tus propias decisiones, que siempre culpes a otros por tu vida. Culpe a otros. ¿Quién más podría culpar? A ti misma, por conformarte, por no luchar por lo que querías, por convertirte en exactamente lo que juras odiar. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero se las tragó. No iba a darle a Ricardo la satisfacción de verla quebrada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Que en algún momento yo realmente creí que me amabas, y te amé, pero ya no eres la mujer de la que me enamoré. ¿Y quién es la culpa de eso? Ricardo la miró con una expresión que Elena jamás olvidaría. Fría, calculadora, definitiva. La culpa es tuya, Elena, por no evolucionar, por no crecer, por convertirte en una sombra de lo que eras. Las palabras resonaron en el comedor como una sentencia final. Elena sintió que algo se rompía para siempre en su interior, pero también sintió que algo más comenzaba a nacer. Algo que había estado dormido durante 15 años, pero que ahora despertaba con la fuerza de un volcán. Elena se enderezó lentamente, secándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Miró a Ricardo con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tienes razón», dijo finalmente. Ricardo parpadeó, confundido por la respuesta inesperada. «¿Qué? Tienes razón. Me he convertido en una sombra de lo que era. He dejado que me conviertas en alguien que no reconozco». Elena caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín perfectamente cuidado que había sido su mundo durante tantos años. «Pero hay algo que no entiendes, Ricardo. Algo que no has considerado en tu análisis tan preciso de mi vida». «¿Qué?». Elena se volteó hacia él, y en sus ojos había algo que Ricardo no había visto jamás. Una chispa de fuego que había estado enterrada bajo años de sumisión y sacrificio. Que la mujer de la que te enamoraste sigue aquí, solo que tú la mataste poco a poco. Pero las mujeres como yo no morimos fácilmente, Ricardo. Resucitamos. Elena se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volteó hacia su esposo una última vez. Y cuando resucitemos, ya no somos las mismas. Somos mucho más fuertes. Elena subió las escaleras lentamente, dejando a Ricardo solo en el comedor, con la incómoda sensación de que acababa de despertar algo que había subestimado profundamente. En su habitación, Elena se sentó frente al espejo y se miró fijamente. Por primera vez en años, no vio a la esposa sumisa y cansada que había sido. Vio a una mujer que había tocado fondo, pero que estaba lista para comenzar a subir. Mañana sería un día diferente. Mañana, Elena Herrera comenzaría a recordar quién había sido antes de convertirse en la esposa perfecta. Y Ricardo no tenía idea de lo que estaba por venir. Elena despertó antes del amanecer. No por el despertador, sino porque su cuerpo había desarrollado un reloj interno que la hacía levantarse automáticamente a las 5:30 de la mañana. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no se levantó por rutina, sino porque no había podido dormir. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente como ecos dolorosos. «Ya no eres la mujer de la que me enamoré.
Te has convertido en una sombra. La culpa es tuya. Elena se quedó acostada en la cama, mirando el techo, mientras Ricardo dormía profundamente a su lado. Su respiración era pausada, tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera destrozado el mundo de su esposa con unas pocas frases calculadas. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de lo que había dicho? Elena se levantó cuidadosamente para no despertarlo y se dirigió al baño. Se miró en el espejo y por primera vez en años realmente se vio. No con los ojos críticos de una mujer que se prepara para el día, sino con la mirada analítica de alguien que está tomando inventario de su vida. Tenía 38 años. Seguía siendo hermosa, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos hablaban de preocupaciones y cansancio más que de risa. Su cabello castaño conservaba su brillo natural, pero lo llevaba siempre peinado de forma conservadora, práctica. ¿Cuándo había dejado de experimentar con su apariencia? ¿Cuándo había comenzado a vestirse para pasar desapercibida en lugar de destacar? Se acordó de la Elena de 23 años que había conocido a Ricardo. Esa mujer usaba colores vibrantes, llevaba el cabello suelto, se maquillaba con audacia. Esa mujer tenía opiniones fuertes, sueños ambiciosos y una confianza que irradiaba desde su interior. ¿Qué había pasado con esa mujer? Elena sabía la respuesta. La había sacrificado pieza por pieza en el altar del matrimonio perfecto. Cada vez que Ricardo sugería que un vestido era demasiado llamativo para una cena de negocios, cada vez que le pedía que no fuera tan intensa en las conversaciones sociales, cada vez que le hacía entender que su papel era apoyar, no competir, Elena bajó a la cocina y preparó café en silencio. La casa estaba envuelta en esa quietud que precede al amanecer, cuando todo el mundo duerme y los pensamientos fluyen sin interrupciones. Se sentó en la barra de la cocina con su taza humeante y permitió que su mente vagara hacia territorios que había evitado durante años. ¿Qué habría pasado si no hubiera dejado su trabajo? ¿Qué habría pasado si hubiera insistido en retomar su carrera después del nacimiento de Sofía? Su jefe en la consultora, el licenciado Martínez, le había dicho una vez que tenía madera de directora general. Elena había guardado ese cumplido como un tesoro secreto, pero nunca se había permitido explorarlo realmente. Las mujeres como yo no morimos fácilmente, resucitamos. Sus propias palabras de la noche anterior la sorprendieron. ¿De dónde había salido esa fuerza? ¿De dónde había brotado esa determinación? El sonido de pasos en las escaleras la sacó de sus pensamientos. Ricardo bajaba, ya vestido para el trabajo, revisando su teléfono como siempre. «Buenos días», murmuró sin mirarla. «Buenos días», respondió Elena observándolo con nuevos ojos. Ricardo se sirvió café y comenzó a revisar algunos papeles que había dejado en la mesa. Elena lo estudió como si fuera la primera vez que lo veía. Seguía siendo un hombre atractivo, exitoso, seguro de sí mismo. Pero ahora Elena podía ver algo que antes había pasado por alto: la forma en que asumía que todo giraría a su alrededor. La forma en que esperaba que ella estuviera ahí, cumpliendo su función, sin cuestionamientos. «¿A qué hora llegas hoy?», preguntó Elena. «Tarde. Tengo una cena con clientes». Ricardo no levantó la vista de sus papeles. «¿Qué tan tarde?». «No sé, como a las 11, 11:30». Elena asintió. Antes, esa respuesta la habría frustrado. Otra noche sola, otra cena familiar cancelada, otra vez siendo la única responsable de los niños. Pero ahora la información le resultó útil. Tendría tiempo para pensar, para planear. «¿Elena?». Ricardo finalmente la miró. Sobre lo de anoche, Elena sintió que se le tensaban los músculos. ¿Iba a disculparse? ¿Iba a retractarse de sus palabras crueles? «No quiero que los niños se den cuenta de que estamos teniendo problemas. Es importante mantener la estabilidad familiar».
Elena parpadeó. No era una disculpa, era una instrucción. Ricardo le estaba pidiendo que fingiera que todo estaba bien para mantener las apariencias. «Por supuesto», respondió Elena con una voz que sonó más calmada de lo que se sentía. «Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo?» Elena lo miró fijamente. ¿De acuerdo en qué exactamente? ¿En qué mantendremos las cosas normales por el bien de los niños? ¿Normales? ¿Después de lo que dijiste anoche? Ricardo suspiró, como si Elena estuviera siendo deliberadamente difícil. Elena, dije cosas intensas, pero eso no significa que tengamos que hacer un drama. Somos adultos. Podemos manejar esto civilizadamente. Elena sintió una risa amarga subiendo por su garganta. Civilizadamente. ¿Llamaba civilizado a destruir la autoestima de su esposa y luego pedirle que fingiera que no había pasado nada? Claro, dijo finalmente. Civilizadamente. Ricardo asintió, satisfecho, y volvió a sus papeles. Para él, el tema estaba cerrado. Había expresado sus sentimientos, había puesto las reglas del juego, y ahora esperaba que Elena se adaptara como siempre lo había hecho. Pero Elena ya no era la misma mujer de ayer. Los niños bajaron a desayunar con su energía habitual. Sofía se veía somnolienta pero hermosa, como solo pueden verse las adolescentes recién despiertas. Diego llegó corriendo, con el cabello despeinado y una sonrisa que iluminó el corazón de Elena. «Buenos días, mami». Diego la besó en la mejilla y se sentó en su lugar habitual. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. Soñé que era futbolista profesional y metía el gol ganador en el Mundial». Elena sonrió genuinamente por primera vez en días. Sus hijos eran lo único puro y hermoso que había surgido de su matrimonio con Ricardo. «¿Y yo qué era en tu sueño?», preguntó Sofía, sentándose con una tostada. «Mi representante, eras muy buena negociando contratos». Sofía rió. «Me gusta esa versión de mí». Elena observó a sus hijos interactuar y se dio cuenta de algo importante. Ellos no merecían crecer en un hogar donde el amor se había convertido en resentimiento. No merecían ver a su madre convertida en una sombra de sí misma, ni a su padre tratándola con desprecio. «Mami, ¿estás bien?» Sofía la estaba mirando con preocupación. «Sí, mi amor, solo estoy pensando». «¿En qué?» Elena miró a su hija, tan inteligente, tan perceptiva. «En cambios», respondió honestamente. Ricardo levantó la vista por primera vez. «¿Qué tipo de cambios?» Elena lo miró directamente a los ojos. «Cambios buenos». Después de que Ricardo se fue al trabajo y los niños a la escuela, Elena se quedó sola con un silencio que ya no le parecía abrumador. Era un silencio lleno de posibilidades. Se dirigió al estudio de Ricardo y encendió la computadora. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había navegado por Internet con un propósito que se sintió como una exploradora en territorio desconocido. Primero, buscó información sobre su antigua carrera, cómo había evolucionado el campo de la administración de empresas en los últimos 15 años. ¿Qué nuevas metodologías existían? ¿Qué certificaciones podría necesitar para reintegrarse al mundo laboral? Mientras leía, Elena sintió algo que había olvidado: emoción intelectual, la sensación de que su mente se expandía, de que estaba aprendiendo, creciendo, conectándose con una parte de sí misma que había estado dormida. Encontró cursos en línea, programas de actualización profesional, incluso maestrías diseñadas para mujeres que regresaban al mundo laboral después de un periodo en casa. Elena no había sabido que existía todo un ecosistema diseñado para mujeres exactamente en su situación. Tomó notas en un cuaderno que encontró en el escritorio de Ricardo. Escribir a mano se sentía extraño después de años de limitarse a listas de supermercado y notas para los niños, pero también liberador. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era Luz, la señora de la limpieza.
Señora Elena, no voy a poder ir hoy. Mi nieta está enferma y tengo que cuidarla. No te preocupes, Luz. La familia es lo primero. ¿Segura que no hay problema? Puedo venir mañana temprano para compensar. No, está bien, de verdad. Después de colgar, Elena se dio cuenta de que no se sentía molesta por tener que limpiar la casa ella misma. De hecho, le daba más tiempo para pensar sin interrupciones. Continuó investigando hasta que llegó la hora de preparar el almuerzo para los niños. Sofía tenía clases hasta tarde, pero Diego llegaba a comer a casa. «Hola, mami». Diego entró como un huracán, dejando su mochila en el suelo y corriendo a abrazarla. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela?» «Bien, aunque el maestro de matemáticas dijo algo raro». «¿Qué dijo?» «Dijo que las mujeres también pueden ser ingenieras y doctoras y científicas, y que su esposa es doctora y gana más dinero que él». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Y eso te pareció raro?» «Sí, porque tú no trabajas, solo papá trabaja». Elena se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Diego, ¿sabes que yo trabajaba antes de que nacieras?» «¿En serio? ¿En qué trabajabas?» «Era administradora de empresas. Ayudaba a las compañías a funcionar mejor». «¿Y por qué ya no lo haces?» La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que había sacrificado su carrera por decisiones que ahora cuestionaba? «Decidí quedarme en casa para cuidarlos a ti y a tu hermana. Pero podrías volver a trabajar si quisieras». Elena miró los ojos inocentes de su hijo, llenos de curiosidad genuina. «Sí», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la convicción en su voz. «Sí, podría». «¿Y lo vas a hacer?» Elena sintió que había llegado a un momento crucial. Podía dar una respuesta evasiva, cambiar el tema, mantener el status quo, o podía ser honesta con su hijo y, más importante, consigo misma. «Estoy pensándolo muy seriamente». Diego sonrió. «Sería genial, así podrías ganar dinero como papá. ¿Te gustaría eso?» «Sí, y Sofía también. Ayer me dijo que quiere ser como tú cuando sea grande, pero que también quiere trabajar». Las palabras de Diego resonaron en Elena como campanas. Su hija quería ser como ella, pero con la vida profesional que Elena había abandonado. Sofía había identificado exactamente lo que Elena había perdido. Después del almuerzo, mientras Diego hacía su tarea, Elena llamó a su amiga Patricia. Patricia había sido su compañera de universidad y una de las pocas amigas que había mantenido a lo largo de los años, aunque sus conversaciones se habían vuelto esporádicas. «Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Hola, Pat. Bien. ¿O no tan bien? ¿Tienes tiempo para platicar?» «Por supuesto. ¿Qué pasa?» Elena tomó aire profundamente. «¿Te acuerdas de la mujer que era yo en la universidad?» Patricia se rió. La Elena que se comía el mundo, la que quería ser CEO antes de los 30, la que nunca se quedaba callada en las clases. «Claro que me acuerdo. ¿Crees que esa mujer todavía existe?» El tono de Patricia cambió inmediatamente. «Elena, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?» Elena le contó todo. Las palabras crueles de Ricardo, la humillación constante, la sensación de haber perdido su identidad. Patricia escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente sonidos de comprensión y apoyo. «Elena», dijo Patricia cuando terminó el relato, «¿puedo ser brutalmente honesta contigo? Por favor. He estado esperando esta llamada durante años. Cada vez que hablábamos, yo me preguntaba qué había pasado con mi amiga brillante y ambiciosa. Cada vez que me contabas sobre tu vida perfecta, yo escuchaba a una mujer que se estaba desvaneciendo». Elena sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza sino de alivio. Alguien la había visto. Alguien había notado su desaparición gradual. «¿Crees que es demasiado tarde para cambiar?» «Elena, tienes 38 años, no 80. Tienes una educación excelente, experiencia laboral y algo que no tenías a los 23.
perspectiva. Además, el mercado laboral actual está lleno de oportunidades para mujeres con tu perfil. ¿En serio? En serio. De hecho, mi empresa está buscando una directora de desarrollo de negocios. Alguien con experiencia en administración, que entienda las dinámicas empresariales y que pueda trabajar con diferentes tipos de clientes. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿En qué consiste el puesto? Identificar oportunidades de crecimiento, desarrollar estrategias de expansión, manejar relaciones con clientes clave. Básicamente usar esa visión estratégica que siempre tuviste. Pat, yo no he trabajado en 15 años, pero has estado manejando un hogar, criando hijos, coordinando actividades familiares, manejando presupuestos. ¿Crees que eso no requiere habilidades administrativas y de liderazgo? Elena nunca había pensado en sus actividades domésticas como experiencia laboral relevante. Además, continuó Patricia, tenemos programas de reintegración para profesionales que han estado fuera del mercado laboral. Capacitación, mentoría, horarios flexibles al principio. ¿Horarios flexibles? Elena, el mundo laboral ha cambiado mucho en 15 años. El trabajo remoto, los horarios híbridos, el equilibrio vida-trabajo, todo eso ya no es excepción, es la norma. Elena sintió una emoción que no había experimentado en años, esperanza genuina. ¿Podrías mandarme información sobre ese puesto? Claro, pero Elena, quiero que sepas algo importante. ¿Qué? No importa lo que decidas hacer con tu matrimonio, necesitas recuperar tu independencia económica. No por venganza, no para competir con Ricardo, sino porque una mujer como tú necesita tener opciones. Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio, procesando la conversación. Patricia tenía razón. No se trataba de venganza contra Ricardo, sino de recuperar su capacidad de elegir. Elena pasó el resto de la tarde investigando más sobre oportunidades laborales. Encontró que muchas empresas tenían programas específicos para mujeres que regresaban al trabajo después de un periodo de dedicación familiar. Descubrió que sus habilidades no estaban tan obsoletas como había pensado y que había desarrollado capacidades nuevas sin darse cuenta. Cuando Sofía llegó de la escuela, encontró a su madre en el estudio, rodeada de papeles y con la laptop abierta. «Mami, ¿qué estás haciendo?» Elena levantó la vista y vio a su hija en la puerta, hermosa y curiosa. Decidió ser honesta. «Estoy investigando sobre volver a trabajar». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿En serio? ¿Vas a volver a trabajar?» «Estoy considerándolo seriamente». Sofía entró al estudio y se sentó en el brazo del sillón donde estaba Elena. «Me parece increíble, mami». ¿De verdad? Sí. Mis amigas siempre me preguntan en qué trabaja mi mamá y yo nunca sé qué decir. Digo que eres ama de casa, pero se siente raro. ¿Por qué se siente raro? Porque tú no eres como las otras mamás. Tú eres más inteligente, sabes más cosas, tienes opiniones sobre todo. Siempre me ha parecido que estás como desperdiciada solo cuidando la casa. Las palabras de Sofía fueron como un rayo de luz. Su propia hija había visto lo que Elena había estado negando, que estaba subutilizando su potencial. ¿Y cómo crees que reaccionaría tu papá? Sofía hizo una mueca. Probablemente no le gustaría. Le gusta que estés siempre disponible para él. La observación de una adolescente de 14 años había capturado exactamente la dinámica del matrimonio de Elena. ¿Y a ti te molestaría que yo no estuviera siempre en casa? Para nada. Además, ya somos grandes. Diego y yo podemos cuidarnos solos unas horas y sería genial verte feliz otra vez. ¿No soy feliz? Sofía la miró con esa penetrante honestidad que solo tienen los adolescentes. Mami, llevas meses triste. Papá y tú casi no se hablan y cuando lo hacen se sienten la tensión. Diego y yo no somos ciegos. Elena sintió una punzada de culpa.
Había creído que estaba protegiendo a sus hijos, manteniendo las apariencias, pero ellos habían percibido todo. Lo siento, mi amor. No quería que te dieras cuenta. Mami, no tienes que disculparte, pero sí necesitas hacer algo. Porque la mujer triste que has sido últimamente no es la mamá que quiero recordar. Elena abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de amor y determinación. Sus hijos no solo estaban preparados para que ella regresara al mundo laboral, sino que lo necesitaban. Necesitaban ver que las mujeres podían ser madres y profesionales, que no tenían que elegir entre familia y realización personal. Esa noche, Elena preparó la cena con una energía diferente. No era la rutina mecánica de siempre, sino la preparación de alguien que tiene planes, que tiene algo que esperar. Ricardo llegó a las 11:30, como había dicho. Elena lo escuchó entrar, dejar las llaves en la mesa del recibidor y subir las escaleras. Ella siguió en el estudio trabajando en su currículum. ¿Qué haces despierta? Ricardo apareció en la puerta del estudio, todavía con traje pero con la corbata aflojada. Actualizando mi currículum, respondió Elena sin levantar la vista de la computadora. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Para qué? Para buscar trabajo. Elena, ya hablamos de esto. Los niños necesitan estabilidad. Elena finalmente lo miró. Los niños están bien, Ricardo. De hecho, están emocionados con la idea. ¿Les dijiste sin consultarme? Elena sintió un destello de la ira que había estado acumulando durante meses. ¿Consultarte? Como tú me consultaste antes de decidir que era una mujer aburrida y predecible que había arruinado su propia vida. Ricardo entró al estudio y cerró la puerta. Baja la voz. Los niños están durmiendo. Los niños están bien. Y van a estar mejor cuando vean que su madre tiene una vida que va más allá de servir a su familia. Elena, estás actuando irracionalmente. Estás tomando decisiones importantes basándote en una discusión. No, Ricardo. Estoy tomando decisiones basándome en 15 años de evidencia de que tú me ves como tu empleada doméstica, no como tu compañera. Ricardo se sentó en la silla frente al escritorio. Elena pudo ver que estaba tratando de controlar su temperamento. Está bien, dijo con voz forzadamente calmada. Digamos que encuentras trabajo. ¿Quién va a manejar la casa? ¿Quién va a estar aquí cuando los niños lleguen de la escuela? ¿Quién va a cocinar, limpiar, organizar nuestras vidas? Elena lo miró fijamente. Las mismas personas que lo hacen en todas las familias donde ambos padres trabajan. Nosotros, los 4, como equipo. Yo no tengo tiempo para manejar detalles domésticos. Mi trabajo es muy demandante. Mi trabajo también va a ser demandante. Y también va a ser importante. No es lo mismo, Elena. Yo soy el sostén económico principal de esta familia, porque tú decidiste que fuera así. Pero eso no significa que tenga que ser así para siempre. Ricardo se levantó y comenzó a caminar por el estudio. Elena pudo ver que estaba genuinamente perturbado por la conversación. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que estás haciendo esto para castigarme. Estás buscando trabajo no porque realmente lo quieras, sino porque quieres demostrar algo. Elena sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Demostrar qué, Ricardo? Que puedes vivir sin mí, que no me necesitas. Elena se quedó callada por un momento, procesando las palabras de Ricardo. Había algo de verdad en lo que decía, pero no era la verdad completa. Tienes razón en algo, dijo finalmente. Sí quiero demostrar que puedo vivir sin ti, pero no para castigarte, para liberarme. ¿Liberarte de qué? De la dependencia que me ha mantenido en esta situación durante 15 años. De la sensación de que no tengo opciones. De la necesidad de tolerar que me hables como me hablaste anoche. Ricardo se detuvo frente a ella. Elena, tal vez fui duro anoche, pero tal vez fuiste duro. Elena se levantó, sintiendo que la ira crecía en su interior.
Ricardo, me dijiste que era aburrida, predecible, que no había crecido como persona, que era responsable de mi propia miseria. Eso es ser tal vez duro. Estaba frustrado. Dije cosas que no debería haber dicho. ¿Pero las crees? Ricardo se quedó callado y su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Ahí está tu respuesta, dijo Elena. Las crees. Y esa es exactamente la razón por la que necesito recuperar mi independencia. Elena se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo. ¿Qué quieres que haga, Elena? ¿Qué necesitas para que las cosas vuelvan a ser como antes? Elena se volteó hacia él, y en sus ojos había una tristeza profunda, pero también una determinación férrea. Esa es la diferencia entre nosotros, Ricardo. Tú quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo ya no quiero volver a ser la mujer que era ayer. Elena salió del estudio, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos y sus miedos. Por primera vez en 15 años, Elena había tomado una decisión que no tenía nada que ver con él, y todo que ver con ella misma. Esa noche, Elena se acostó con una sensación que había olvidado. La emoción de tener un plan, un propósito, un futuro que dependía de ella y de nadie más. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida, y esta vez nadie podría detenerla. Los siguientes días transcurrieron como una montaña rusa emocional para Elena. Por las mañanas, después de que Ricardo se iba al trabajo y los niños a la escuela, se sumergía en un mundo que había olvidado. El mundo de las posibilidades profesionales. Patricia había cumplido su palabra y le había enviado información detallada sobre el puesto en su empresa. Elena leyó y releyó la descripción del trabajo, sintiendo como si estuviera leyendo sobre una versión futura de sí misma. Directora de Desarrollo de Negocios. El título por sí solo la emocionaba. Pero las tardes eran diferentes. Cuando Ricardo llegaba a casa, el ambiente se volvía tenso, cargado de palabras no dichas y resentimientos que crecían como plantas venenosas en un jardín descuidado. ¿Cómo va tu proyecto?, le preguntó Ricardo una noche durante la cena, pronunciando la palabra proyecto como si fuera algo infantil y temporal. Va bien, respondió Elena, cortando su pollo con movimientos precisos. Tengo una entrevista la próxima semana. Ricardo dejó de masticar. ¿Una entrevista? ¿Ya? Sí, en la empresa donde trabaja Patricia. Sin consultármelo. Elena levantó la vista y miró a su esposo con una calma que la sorprendió a ella misma. Ricardo, hace 15 años que tomas decisiones sobre tu carrera sin consultármelo. Creo que ha llegado el momento de que yo tenga la misma libertad. Sofía y Diego intercambiaron miradas. Elena pudo ver que su hija estaba orgullosa, mientras que Diego parecía confundido por la tensión entre sus padres. Es diferente, murmuró Ricardo. Mi trabajo es nuestro sustento, y mi trabajo será mi sustento, respondió Elena, y posiblemente mi realización personal. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Ricardo intentó una estrategia diferente. Elena, dijo, sentándose a su lado en el sofá, donde ella leía una revista sobre tendencias empresariales. Necesitamos hablar seriamente sobre esto. Elena bajó la revista. Está bien. ¿Realmente crees que es prudente que los dos tengamos trabajos demandantes? ¿Quién va a encargarse de los niños cuando tengan problemas? ¿Quién va a estar aquí cuando se enfermen? La misma gente que se encarga en todas las familias donde ambos padres trabajan. Nosotros, los 4. Como familia. Elena, yo no puedo estar llegando temprano de la oficina cada vez que Diego tenga un partido de fútbol, o Sofía necesite ayuda con un proyecto. Elena cerró la revista y se volteó para mirar a Ricardo de frente. ¿Y por qué tu trabajo es más importante que el mío va a ser? Porque yo tengo 15 años de experiencia y tú vas a estar empezando. ¿Y cómo voy a ganar experiencia si no empiezo? Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Elena,
Estás siendo poco realista. Los niños nos necesitan. Los niños necesitan padres realizados y felices, no una madre resentida que sacrificó sus sueños por una idea romántica de lo que debe ser una familia. ¿Resentida? ¿Eso es lo que eres? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Sí, Ricardo. Estoy resentida porque durante 15 años he puesto tu carrera, tus necesidades, tus sueños antes que los míos. Y resentida porque cuando finalmente me doy cuenta de lo que he perdido, tú no solo no me apoyas, sino que me haces sentir culpable por querer recuperarlo. Ricardo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. ¿Y qué hay de todo lo que hemos construido juntos? Esta casa, nuestra vida, nuestra familia. Nada de eso va a desaparecer porque yo trabaje, Ricardo. A menos que ¿qué? Elena sintió que había llegado a un punto de no retorno. Las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo, pero ya no podía seguir fingiendo que su matrimonio estaba bien. A menos que lo que realmente te moleste no sea que yo vaya a trabajar, sino que ya no voy a necesitarte como antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó inmóvil y Elena pudo ver en su rostro que había dado en el blanco. Eso no es cierto, dijo finalmente, pero su voz sonaba poco convincente. ¿No? Entonces, ¿por qué cada vez que menciono mi trabajo actúas como si estuviera traicionando a la familia? ¿Por qué cada vez que hablo de mi independencia económica pareces asustado? No estoy asustado. Estoy preocupado por nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar bien. De hecho, van a estar mejor. Van a ver que las mujeres pueden ser madres y profesionales. Van a aprender que los hombres también pueden participar en las labores domésticas. Van a crecer en un hogar donde ambos padres son personas completas. Ricardo se sentó pesadamente en su sillón favorito. ¿Y si tu trabajo interfiere con el mío? ¿Y si hay conflictos de horarios? ¿Y si qué, Ricardo? ¿Y si resulta que puedo ser exitosa por mí misma? ¿Y si descubro que soy buena en algo que no tiene nada que ver contigo? Ricardo la miró con una expresión que Elena no había visto antes. Era una mezcla de miedo, ira y algo que parecía ser pérdida. Elena, yo nunca quise que sintieras que no podías realizar tus sueños, pero así fue como me sentí, y así es como me sigo sintiendo cada vez que me hablas como me hablaste la otra noche. Ya me disculpé por eso. No, Ricardo, dijiste que fuiste duro. Eso no es una disculpa. Ricardo se quedó callado y Elena supo que la conversación había terminado. Como siempre, él se retiraría a su estudio, revisaría sus emails y esperaría que ella absorbiera la tensión y siguiera funcionando como siempre. Pero Elena ya no iba a absorber nada. Al día siguiente, Elena se levantó con una determinación renovada. Se duchó, se vistió con cuidado y se maquilló por primera vez en semanas. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que se estaba preparando para la batalla, pero antes de salir de casa tenía algo importante que hacer. Después de que Ricardo se fue al trabajo, Elena se sentó con sus hijos a desayunar. Era momento de tener una conversación honesta con ellos. Niños, necesito hablar con ustedes sobre algunos cambios que van a suceder en nuestra familia. Sofía dejó de comer y la miró con atención. Diego siguió masticando su cereal, pero Elena sabía que también estaba escuchando. Como ya saben, estoy buscando trabajo. La semana que viene tengo una entrevista importante. ¿Y si te dan el trabajo?, preguntó Sofía. Si me dan el trabajo, nuestra rutina va a cambiar. Yo no voy a estar en casa todo el día. Ustedes van a tener que ser más independientes. ¿Eso significa que no vas a cuidarnos?, preguntó Diego con una preocupación genuina en su voz. Elena se acercó a su hijo y le tomó las manos. Diego, mi amor, yo siempre voy a cuidarlos.
Siempre voy a ser su mamá, pero ustedes ya están grandes. Sofía tiene 14 años y tú tienes 11. Pueden caminar de la escuela a casa, pueden hacer su tarea solos, pueden prepararse un snack. ¿Y la cena? ¿Y la limpieza?, preguntó Sofía. Vamos a reorganizarnos. Todos vamos a participar más en las tareas de la casa. Su papá también. Diego hizo una mueca. ¿Papá va a cocinar? Elena rió. Papá va a aprender a cocinar, igual que ustedes. Me parece bien, dijo Sofía. En la casa de Mariana, su papá cocina todos los fines de semana y es muy bueno. ¿Y si papá no quiere?, preguntó Diego con esa honestidad brutal de los niños. Elena respiró profundo. Entonces papá va a tener que acostumbrarse, porque las cosas van a cambiar, les guste o no. Después de llevar a los niños a la escuela, Elena se dirigió a un centro comercial en Santa Fe. Necesitaba comprar ropa apropiada para entrevistas de trabajo. Hacía años que no compraba nada que no fuera ropa casual para estar en casa. Mientras probaba trajes sastre y blusas de seda, Elena se dio cuenta de algo importante. Se había olvidado de lo bien que se sentía vestirse para verse profesional y competente. El traje negro que finalmente eligió la hacía sentir poderosa, segura, lista para conquistar el mundo. «Se ve hermosa», le dijo la vendedora. «¿Es para una ocasión especial?» «Sí», respondió Elena, mirándose en el espejo. «Para recuperar mi vida». Esa tarde, mientras planchaba el traje nuevo, sonó el teléfono. Era Patricia. «Elena, tengo noticias sobre la entrevista. ¿Buenas o malas?» «Muy buenas. Hablé con mi jefe sobre ti y está muy interesado en conocerte, pero quiere hacerte una propuesta diferente». Elena sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué tipo de propuesta?» «En lugar del puesto de directora de desarrollo de negocios, quiere ofrecerte el puesto de directora de operaciones. Es un nivel más alto, más responsabilidad, mejor sueldo». Elena se sentó pesadamente en el sofá. «Patricia, yo no he trabajado en 15 años. ¿Cómo puedo ser directora de operaciones?» «Porque tienes algo que muchos ejecutivos no tienen: perspectiva. Has manejado un hogar, has criado hijos, has coordinado las vidas de múltiples personas. Eso es exactamente lo que necesitamos para coordinar las operaciones de una empresa». «¿Y el sueldo?» Patricia le dijo una cifra que hizo que Elena se quedara sin palabras. Era más de lo que había ganado en su último trabajo, ajustado por inflación. Era suficiente para ser completamente independiente. «Elena, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí. Solo estoy procesando. ¿Quieres que programe la entrevista?» Elena cerró los ojos y se imaginó a sí misma en una oficina, tomando decisiones importantes, liderando reuniones, siendo respetada por su inteligencia y sus capacidades. «Sí», dijo con voz firme, «programa la entrevista». Esa noche Elena esperó hasta que Ricardo llegara para darle la noticia. Él entró a la casa con su actitud habitual, cansado, estresado, revisando su teléfono. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Elena. «Complicado. Tenemos problemas con un cliente importante y...» «Ricardo», Elena lo interrumpió. «Necesito decirte algo». Ricardo levantó la vista del teléfono, notando algo diferente en el tono de Elena. «Tengo una entrevista el viernes, para un puesto de directora de operaciones». Ricardo se quedó inmóvil. «Directora de operaciones. Elena, eso es un puesto muy senior. Tú no has...» «¿No he qué?» «¿No he estado manejando operaciones complejas durante 15 años?» «No he coordinado horarios, presupuestos, logística, recursos humanos, relaciones públicas y gestión de crisis en esta casa?» «No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Es más complejo, porque en una empresa las personas reciben un salario por cooperar. En una familia tienes que lograr que cooperen por amor». Ricardo se sentó en la mesa de la cocina. «¿Y cuánto paga ese puesto?» Elena le dijo la cifra. Ricardo parpadeó varias veces. Eso es mucho dinero». «Sí,
Es suficiente para ser independiente. La palabra independiente resonó en la cocina como una amenaza. Ricardo la miró fijamente. ¿Qué significa eso exactamente? Elena se sentó frente a él. Era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Significa que ya no voy a necesitar tu permiso para tomar decisiones sobre mi vida. Significa que ya no voy a tolerar que me hables como me has estado hablando. Significa que ya no voy a estar en esta relación porque no tengo otras opciones. Estás amenazándome con el divorcio. Elena lo pensó cuidadosamente antes de responder. No, Ricardo, no te estoy amenazando, te estoy informando. Te estoy diciendo que nuestra relación va a tener que basarse en el respeto mutuo y la elección consciente, no en la dependencia económica y el hábito. Ricardo se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina. Elena, esto es ridículo. Estás destruyendo nuestra familia por un trabajo. No estoy destruyendo nuestra familia. Estoy salvándome a mí misma, y si eso destruye nuestra familia, entonces es que nuestra familia ya estaba rota. ¿Rota? ¿Qué tiene de roto tener una casa hermosa, hijos sanos, estabilidad económica? Lo que tiene de roto es que uno de nosotros ha estado muriendo lentamente durante 15 años, y el otro no se había dado cuenta. Ricardo se detuvo y la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Tan infeliz has sido? La pregunta la tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por el tono genuinamente dolido con que la había hecho. Ricardo, yo no fui infeliz. Yo me volví infeliz, gradualmente, imperceptiblemente, hasta que un día me di cuenta de que ya no me reconocía, y la culpa es mía. Elena suspiró. Era una pregunta complicada, porque la respuesta también era complicada. La culpa no es solo tuya. Yo también tomé decisiones. Yo también permití que las cosas llegaran a este punto. Pero tú te aprovechaste de mi disposición a sacrificarme. Y cuando ya no quedaba nada de mí que sacrificar, en lugar de preocuparte, te molestaste. Ricardo se sentó nuevamente, y Elena pudo ver que finalmente estaba procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa si consigues el trabajo? ¿Qué pasa con nosotros? Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Eso depende de ti, Ricardo. Eso depende de si puedes amar y respetar a la mujer que voy a ser, en lugar de lamentar la pérdida de la mujer que era. El viernes llegó más rápido de lo que Elena había esperado. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con su traje nuevo y se maquilló cuidadosamente. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que se veía profesional, competente, lista para cualquier desafío. Ricardo ya se había ido cuando ella bajó a desayunar. Los niños la miraron con admiración. «Mami, te ves increíble», dijo Sofía. «Como una ejecutiva de las películas», agregó Diego. Elena se sintió ridículamente orgullosa de la aprobación de sus hijos. La entrevista estaba programada para las 10 de la mañana en las oficinas de la empresa de Patricia, ubicadas en Santa Fe. Elena llegó 15 minutos temprano, como había aprendido en sus primeros trabajos. La empresa era más grande e impresionante de lo que había imaginado. Ocupaba 3 pisos de un edificio moderno y se respiraba un aire de dinamismo y innovación que Elena había olvidado que existía. Patricia la recibió en la recepción. «Elena, te ves fantástica. ¿Lista? Tan lista como puedo estar después de 15 años. Vas a estar perfecta. Recuerda, ellos necesitan lo que tú tienes que ofrecer». La entrevista fue con el director general, un hombre de unos 50 años, llamado Alejandro Mendoza. Elena había investigado sobre él y sabía que había construido la empresa desde cero y que tenía fama de ser exigente, pero justo. «Señora Herrera», dijo Mendoza mientras se sentaban en una sala de juntas con ventanales que daban a toda la ciudad. «Patricia me ha hablado mucho de usted.
Me dice que tiene una perspectiva única que podría ser muy valiosa para nosotros. Bueno, respondió Elena, sintiendo que sus nervios se calmaban gradualmente. He estado fuera del mundo corporativo durante 15 años, pero he aprendido algunas cosas sobre gestión de recursos y coordinación de operaciones complejas. Cuénteme sobre eso. Elena había practicado esta parte de la entrevista, pero cuando comenzó a hablar, se dio cuenta de que no necesitaba un guión. Tenía experiencias reales que compartir. Durante los últimos 15 años, he estado a cargo de un presupuesto anual considerable. He coordinado los horarios y actividades de múltiples personas. He manejado crisis imprevistas. He negociado con proveedores. He mantenido relaciones con una red extensa de contactos y he logrado que todo esto funcione de manera eficiente y armoniosa. Mendoza sonrió. Eso suena exactamente como lo que hace un director de operaciones. ¿Y cómo manejaba las crisis? Elena pensó en todas las veces que había tenido que resolver problemas complejos. Cuando Diego se rompió el brazo el mismo día que Sofía tenía una presentación escolar importante, cuando se descompuso el aire acondicionado en pleno verano mientras tenían invitados, cuando Ricardo tuvo que viajar de emergencia y ella tuvo que reorganizar toda la semana. Con calma, análisis rápido de opciones, delegación cuando era posible y siempre manteniendo la comunicación clara con todas las partes involucradas. La entrevista continuó durante casi 2 horas. Mendoza le hizo preguntas sobre resolución de conflictos, manejo de presupuestos, liderazgo de equipos y gestión de cambios. Para sorpresa de Elena, tenía respuestas para todo. No respuestas teóricas, sino experiencias reales que había vivido. Una última pregunta, señora Herrera. ¿Por qué quiere regresar al mundo laboral ahora? Elena había sabido que esta pregunta llegaría y había decidido ser completamente honesta. Porque durante 15 años he estado viviendo la vida de otra persona. He estado tan ocupada siendo la esposa perfecta y la madre perfecta que olvidé ser Elena. Y llegó un momento en que me di cuenta de que si no recuperaba mi identidad propia, iba a perder no solo a mí misma, sino también mi capacidad de ser una buena madre y una buena compañera. Mendoza asintió lentamente. Es una respuesta muy honesta y muy valiente. Gracias. El puesto es suyo, señora Herrera. Elena parpadeó. Perdón. Le ofrezco el puesto de directora de operaciones. Salario según lo discutido con Patricia, prestaciones completas, 2 semanas de vacaciones para empezar y horarios flexibles durante su periodo de adaptación. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En serio, en serio. Puede empezar el lunes si le parece bien. Elena salió de la entrevista sintiendo como si estuviera flotando. Tenía trabajo, tenía un puesto importante, bien remunerado, con un jefe que había reconocido su valor. Tenía una nueva vida. Patricia la estaba esperando en el lobby. Y bien, conseguí el trabajo. Patricia gritó de emoción y la abrazó. ¡Lo sabía! Sabía que eras perfecta para este puesto. Mientras manejaba de regreso a casa, Elena se sintió como si fuera una persona completamente diferente de la que había salido esa mañana. Tenía propósito, tenía valor, tenía futuro, pero también tenía miedo. Miedo de cómo reaccionaría Ricardo, miedo de los cambios que esto traería a su familia, miedo de descubrir que tal vez su matrimonio no podría sobrevivir a su nueva independencia. Cuando llegó a casa, los niños todavía estaban en la escuela y Ricardo no regresaría hasta tarde. Elena se sentó en la sala y se permitió sentir toda la gama de emociones que la había estado bombardeando. Orgullo, emoción, miedo, anticipación y algo más profundo que tardó en identificar. Era esperanza. Esperanza de que tal vez, después de todo, no era demasiado tarde para ser feliz. Los días siguientes, al inicio del trabajo de Elena, transcurrieron en una montaña rusa emocional. Por las mañanas,
se sumergía en su nuevo mundo profesional con una energía que había olvidado poseer, pero las tardes en casa se volvían tensas, cargadas de silencios incómodos y conversaciones cortantes con Ricardo. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó Ricardo una noche durante la cena, pero su tono sugería más obligación que interés genuino. «Muy bien. Estoy trabajando en un proyecto de optimización que podría revolucionar nuestros procesos», respondió Elena, notando inmediatamente cómo los ojos de Ricardo se vidriaron ante los detalles técnicos. Sofía y Diego intercambiaron miradas. La tensión entre sus padres era palpable y Elena se dio cuenta de que ya no podían seguir fingiendo que todo estaba bien. «Mamá, ¿vas a seguir trabajando para siempre?», preguntó Diego con la inocencia de sus 11 años. «Sí, mi amor, para siempre». Ricardo dejó los cubiertos en el plato con más fuerza de la necesaria. En el trabajo, Elena florecía. Su propuesta de sistema integrado fue implementada con éxito rotundo y Alejandro Mendoza comenzó a incluirla en decisiones estratégicas importantes. Los colegas que inicialmente la habían visto con escepticismo ahora buscaban su opinión y valoraban su perspectiva única. «Elena», le dijo Patricia durante un almuerzo, «es como si hubieras estado esperando toda tu vida para hacer este trabajo». «Tal vez porque sí», respondió Elena, sintiendo la verdad de esas palabras en lo más profundo de su ser. Pero la vida en casa se deterioraba día a día. Ricardo se había vuelto más crítico, más distante, como si el éxito profesional de Elena fuera una afrenta personal. «¿Vas a llegar tarde otra vez?», le preguntó una noche cuando Elena le avisó que tenía una cena de trabajo. «Es parte de mi trabajo, Ricardo. Tú tienes cenas de negocios constantemente». «Es diferente. Yo soy el sostén principal de esta familia. Ya no soy solo yo. Ahora los dos somos sostenes de esta familia». Ricardo la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. Había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía ser miedo. 3 meses después de haber empezado a trabajar, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. «Elena», dijo Alejandro por teléfono, «¿puedes venir a mi oficina? Tengo una propuesta que hacerte». Cuando llegó, Alejandro estaba sonriendo de una manera que la hizo sentir nerviosa y emocionada a la vez. «Elena, vamos a ser directos. En 3 meses has superado todas nuestras expectativas. Queremos ascenderte a directora de operaciones». Elena parpadeó. «¿Directora? Pero apenas llevo...». «Elena, el talento es el talento, y tú tienes algo especial. La propuesta incluye un aumento salarial del 70%. La cifra que mencionó hizo que Elena se mareara. Era más dinero del que Ricardo había ganado jamás en un año. Esa noche, Elena llegó a casa con noticias que sabía cambiarían todo. Ricardo estaba en la sala, revisando unos documentos de trabajo. «Ricardo, necesito contarte algo». Él levantó la vista, y Elena notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Me ascendieron. Soy la nueva directora de operaciones». Ricardo se quedó inmóvil. «¿Directora? Elena, eso es un puesto muy importante, sí. Y muy bien remunerado», le dijo la cifra. Ricardo tuvo que sentarse. «Eso es más de lo que yo gano». «Sí, lo es». El silencio que siguió fue tenso y cargado de significados no expresados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Confundido, orgulloso, supongo, pero también... ¿También qué? También asustado. Era la primera vez en meses que Ricardo admitía vulnerabilidad. ¿Asustado de qué? «De que ya no me necesites». Elena sintió una mezcla de compasión y frustración. «Ricardo, seguir casada contigo no depende de necesitarte económicamente. No, no. Depende de que me ames y me respetes como la persona que soy, no como la persona que necesitas que sea». Ricardo se volteó hacia ella. «¿Y si no puedo hacer eso?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo.
Era la admisión más honesta que había escuchado de su esposo en años. Entonces, tenemos un problema muy serio. Los siguientes días fueron extraños. Ricardo se volvió más callado, más observador, como si estuviera evaluando a Elena desde una distancia nueva. Los niños notaron la tensión, pero no dijeron nada, aunque Elena sorprendía a Sofía mirándola con preocupación. El viernes por la noche, Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Elena estaba en el estudio, trabajando en una presentación para la junta directiva. «Elena», dijo desde la puerta, «necesitamos hablar». Su tono era diferente, más formal, más definitivo. Elena sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? Ricardo entró y cerró la puerta. En su mano llevaba un sobre blanco. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que ha pasado estos últimos meses». Elena miró el sobre con aprensión creciente. Y Ricardo puso el sobre en el escritorio entre los dos. «Y creo que los dos sabemos que esto ya no funciona». Elena sintió como si el aire hubiera salido de la habitación. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que creo que deberíamos considerar seriamente el divorcio». La palabra cayó entre ellos como una bomba. Elena había sabido que venía, pero escucharla en voz alta la golpeó como un martillo. «¿Estás pidiendo el divorcio?» «Estoy sugiriendo que lo consideremos, los dos, como adultos». Elena miró el sobre blanco. «¿Qué hay ahí?» «Información sobre abogados, propuestas preliminares sobre división de bienes, opciones de custodia». Elena se quedó sin palabras. Ricardo había estado planeando esto. ¿Cuándo? Durante las últimas semanas. «Elena, he estado observándote y me he dado cuenta de algo». «¿Qué?» «Que eres más feliz sin mí que conmigo, que cuando hablas de tu trabajo, de tu nueva vida, brillar de una manera que nunca haces cuando hablas de nosotros». Elena no pudo negarlo porque era cierto. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú eres feliz conmigo?». Ricardo tardó en responder. «Yo era feliz con la mujer que eras antes, pero la mujer que eres ahora no la conozco y no estoy seguro de que me guste». Elena sintió dolor y alivio simultáneamente. Dolor porque era el final oficial de su matrimonio, pero alivio porque finalmente ambos estaban siendo honestos. ¿Y los niños? Los niños van a estar mejor con dos padres honestos que con dos padres que fingen ser felices. Elena tomó el sobre y lo abrió. Adentro había información detallada sobre divorcios colaborativos, abogados especializados en separaciones amigables y propuestas de custodia compartida. ¿Ya escogiste abogado? Quería que lo escogiéramos juntos, que hiciéramos esto de la manera más civilizada posible. Elena estudió a su esposo. ¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Por qué justo cuando mi vida profesional está despegando? Precisamente por eso, porque ahora puedes elegir, porque ahora no estás atrapada. Si nos divorciamos ahora, será porque los dos queremos hacerlo, no porque uno de nosotros no tiene más remedio. Elena tuvo que admitir que había lógica en su razonamiento. ¿Quieres el divorcio, Elena? Elena pensó cuidadosamente. Quería seguir casada con el hombre que la había menospreciado durante años. Con el hombre que admitía que no le gustaba la mujer en que se estaba convirtiendo. «No», respondió finalmente. «No quiero seguir casada contigo». Ricardo asintió. «Entonces, estamos de acuerdo. Pero quiero esperar hasta después de Navidad. Los niños merecen unas fiestas normales antes de que su mundo cambie. Me parece justo». Ricardo extendió su mano. «¿Trato?» Elena miró la mano extendida. Era extraño hacer un acuerdo para divorciarse con la misma formalidad que habían usado para acuerdos familiares durante años. Estrechó su mano. «Trato». Los meses siguientes fueron surreales. Elena y Ricardo mantuvieron las apariencias durante las fiestas, pero ambos sabían que estaban interpretando los papeles de esposos por última vez. Los niños disfrutaron de una Navidad aparentemente normal.
sin saber que sería la última como familia tradicional. En enero se sentaron con Sofía y Diego para la conversación más difícil de sus vidas. «Niños», comenzó Elena, «papá y yo necesitamos hablarles sobre algunos cambios en nuestra familia». «¿Se van a divorciar?», preguntó Sofía directamente. Elena se sorprendió por la pregunta tan directa. «¿Cómo lo supiste?». «Se nota. Ustedes ya no se hablan como antes. Papá duerme en el cuarto de huéspedes y los dos actúan como si estuvieran fingiendo ser felices». Elena miró a Ricardo. Su hija había visto a través de todas sus actuaciones. «Sí», confirmó Ricardo, «vamos a divorciarnos». Diego, que había estado callado, finalmente habló. «¿Es por culpa mía?». Elena inmediatamente se arrodilló frente a su hijo. «No, mi amor, absolutamente no. Esto es sobre problemas entre papá y yo, no sobre ustedes». «¿Van a seguir siendo nuestros papás?», preguntó Sofía. «Siempre», respondió Elena. «Eso nunca va a cambiar». La conversación continuó durante 1 hora, con los niños haciendo preguntas prácticas y emocionales. Para el final, Elena se sintió orgullosa de cómo habían manejado la situación. «¿Puedo decir algo?», preguntó Sofía finalmente. «Por supuesto. Estoy triste por el divorcio, pero también aliviada. Ustedes no han sido felices durante mucho tiempo y eso nos afectaba a nosotros también». Elena sintió lágrimas en los ojos. Su hija había sido más madura que muchos adultos. El proceso de divorcio fue, como Ricardo había prometido, civilizado y colaborativo. Acordaron custodia compartida, división equitativa de bienes y un plan de manutención que reflejaba los nuevos ingresos de Elena. 6 meses después, Elena estaba oficialmente divorciada y completamente independiente por primera vez en su vida adulta. En el trabajo, siguió ascendiendo meteóricamente. 1 año después del divorcio, Alejandro la llamó a su oficina con otra propuesta. «Elena, vamos a abrir una oficina en Guadalajara. Queremos que seas la directora general». «¿Directora general?». «Dirigirías toda la operación. Sería tu empresa, esencialmente». Elena sintió la familiar emoción del desafío. «¿Cuándo empiezo?». 2 años después, Elena estaba parada en su oficina en Guadalajara, mirando los resultados del primer año de operaciones. Habían superado todas las proyecciones y se habían convertido en la oficina regional más exitosa de la empresa. Su teléfono sonó. Era Sofía, ahora de 17 años y a punto de graduarse de preparatoria. «Mami, ¿viste el artículo sobre ti en el Universal?». «¿Qué artículo?». «Te nombraron una de las ejecutivas más influyentes de México menores de 45 años». Elena sintió una mezcla de orgullo y asombro. 5 años atrás había sido una ama de casa invisible. Ahora era reconocida nacionalmente por su liderazgo empresarial. «Mami, sí, mi amor, quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti, no solo por tu éxito, sino por tu valentía. Mi valentía, por elegir ser feliz, por enseñarme que las mujeres no tenemos que elegir entre familia y carrera, podemos tener todo». Elena sintió lágrimas en los ojos. «Gracias, Sofía. Eso significa todo para mí». Esa noche, Elena estaba en su casa en Guadalajara cuando recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. «Elena, ¿tienes un momento?». «Claro. ¿Pasa algo?». «No, nada malo. Quería contarte algo y también agradecerte». «¿Agradecerme por qué?». «Por enseñarme que el éxito no es un juego de suma cero. Verte crecer y brillar me inspiró a ser mejor en mi propio trabajo. Me ascendieron a director regional». Elena sintió genuina alegría por su ex esposo. «Ricardo, eso es fantástico. Y quería agradecerte por algo más». «¿Qué?». «Por tener el valor de pedir el divorcio cuando ninguno de los dos era feliz. Fue lo mejor para todos». Elena sonrió. «¿Sabes qué es lo gracioso? Tú fuiste quien me dio el sobre blanco, pero tú fuiste quien tuvo el valor de abrirlo y hacer algo al respecto.
Después de colgar, Elena se quedó en su terraza mirando las luces de Guadalajara. Pensó en la mujer que había sido 5 años atrás, perdida, resentida, invisible en su propia vida. Y pensó en la mujer que era ahora, exitosa, independiente, respetada y, más importante que todo, profundamente feliz. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «Mami, vi tu entrevista en las noticias. Eres mi heroína». Elena sonrió y escribió de vuelta: «Y tú eres mi inspiración para ser mejor cada día». Al día siguiente, Elena tenía una reunión con la Junta Directiva Nacional. Alejandro había insinuado que tenían una propuesta importante que hacerle. «Elena», dijo el presidente de la Junta cuando se reunieron por videoconferencia, «queremos ofrecerte el puesto de vicepresidenta ejecutiva nacional». Elena sintió que se le cortaba la respiración. «Vicepresidenta ejecutiva». Dirigirías todas las operaciones regionales del país, reportarías directamente a la presidencia. Sería uno de los puestos más altos en la empresa. Elena pensó en el sobre blanco que Ricardo le había dado años atrás. En ese momento había representado el fin de su matrimonio, pero también había sido el catalizador para la vida que ahora tenía. «Acepto», dijo sin dudar. Esa noche, Elena llamó a sus hijos para contarles la noticia. «Mami, vicepresidenta ejecutiva», gritó Sofía. «Eso es increíble». «¿Qué significa?», preguntó Diego. «Significa que tu mamá ahora es una de las ejecutivas más importantes de todo el país», explicó Sofía. «¿Estás orgullosa de ti misma, mami?», preguntó Diego. Elena sonrió. «Sí, mi amor, estoy muy orgullosa de mí misma». «Bien», respondió Diego, «porque nosotros también estamos súper orgullosos de ti». 3 años después, Elena estaba dando una conferencia magistral en el Tecnológico de Monterrey sobre liderazgo femenino y reinvención profesional. Hace 8 años, comenzó frente a un auditorio lleno de estudiantes y empresarios. «Recibí un sobre blanco que cambió mi vida. En ese momento pensé que era el fin del mundo. Resultó ser el principio de mi verdadera vida». Elena contó su historia. La pérdida de identidad en el matrimonio, la humillación, la decisión de buscar trabajo, el divorcio y su ascenso en el mundo empresarial. «No les voy a mentir», continuó. «No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de preguntarme si había tomado las decisiones correctas. Pero cada día que elegía luchar por mi felicidad, me acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser». La presentación terminó con una ovación de pie prolongada. Después, una joven estudiante se acercó a Elena. «Señora Herrera, su historia me inspiró a no aceptar menos de lo que merezco. Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida». Elena sonrió. «Nunca es demasiado tarde para resucitar». Esa noche, en su hotel, Elena reflexionó sobre el viaje que había emprendido 8 años atrás. Había comenzado con humillación y un sobre blanco, pero había culminado con una vida que excedía sus sueños más ambiciosos. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. «Vi tu conferencia en YouTube. Estoy muy orgulloso de la mujer en que te convertiste. Los niños tienen la mejor madre del mundo». Elena sonrió y respondió: «Gracias, y gracias por el sobre blanco. Fue el mejor regalo que me pudiste haber dado». Elena apagó las luces y se preparó para dormir. Mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades, pero ella estaba lista para cualquier cosa, porque Elena Herrera ya no era la mujer que había recibido un sobre blanco 8 años atrás. Era una mujer que había resucitado de las cenizas de sus sueños rotos y había construido una vida que era completamente suya. Y esa mujer era imparable. Hasta aquí llega la increíble historia de Elena Herrera. ¿Qué te pareció esta transformación tan poderosa? ¿Te identificaste con algún momento de la historia de Elena? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y experiencias personales.
Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer la historia de Elena. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el corazón y transforman vidas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para luchar por nuestra felicidad y que, como Elena, todas las personas merecemos una segunda oportunidad para brillar. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire y emocione.